nuestro columnista habitual aquí en De Fogón en Fogón, filósofo, docente, amigo, compañero, Nelson Villarreal. ¿Qué tal, Nelson? Muy bien, Andrés, ¿cómo estás? Qué alegría realmente encontrarnos así virtualmente, pero en forma directa en la columna. Muy interesante, la verdad, escuchar la última parte, estaba escuchando la radio, o sea, Tajam realmente muy interesante, realmente que da para abordar un intercambio sobre filosofía y economía, sobre estos temas. Ahí está, bueno, pensémoslo para una próxima, agendémoslo y lo hacemos, por supuesto. Sí. Bueno, contanos un poco, a ver cómo se viene desarrollando estos pasos previos a lo que es el Congreso del Pueblo. Y si querés, digo, ahí mencioná un poco también qué es el Congreso del Pueblo, ¿no? Porque yo creo que la clave, o sea, una instancia que tuvo impacto de alguna manera de haber puesto en diálogo de la intersocial al PCNT y FUBAN con los obispos católicos, es un aspecto. Pero la clave de la columna es qué es el Congreso del Pueblo y cómo ampliar participación. Es decir, en ese marco es que justamente se dio esa instancia que tuvo un nivel de impacto comunicacional, sobre todo por lo que implica. Pero antes de entrar ahí, quiero que las compañeras, compañeros sepan en Argentina, como en toda América Latina, que se escucha esto, lo que está produciéndose, ¿no? Primer Congreso del Pueblo fue en 1965, ¿no? Que construyó el proceso de unidad popular, social, ¿no? Que dio origen a la creación de la Central de Trabajadores, ¿no? La CNT, y que también fue base de alguna manera por una construcción de instrumento político que luego va a ser el Frente Amplio. Pero entonces hubo otro Congreso del Pueblo, fue en 2008, que de alguna manera no tuvo el impacto, obviamente, que tuvo el de 1965, y desde 2020 se estaba por constituir otro Congreso del Pueblo, la pandemia lo pospuso de alguna manera, y justamente se lanza en este 1 de mayo con fuerza la idea que en agosto, septiembre, octubre, o sea, se daría esta instancia de Congreso del Pueblo, que es la participación de todas las organizaciones populares, sociales, que buscan justamente construir y ampliar derechos, construir y ampliar legitimidad de lo que implica transformación social para que la vida democrática sea tal, ¿no?, que permita justamente contentar los derechos de todas las personas y todos los colectivos, ¿no? Pensemos que el Congreso del Pueblo de 1965, justamente al movilizar a la sociedad en función de una mayor distribución económica, una mayor distribución social y de poder, generó ese proceso de alguna manera que devino en lo político en el Frente Amplio, pero que también generó la contradicción que el statu quo le costó aceptar, y la dictadura la podemos ver también como una reacción a esa capacidad de organización popular y social, ¿no? Hoy justamente en la reunión que tuvimos en la Intersocial de la Costa, acá en la ciudad de la Costa, en Canelones, una de las cosas que hablábamos que la memoria, ¿no?, tiene que hacer cuenta no solamente de lo que impactó el terrorismo de Estado, sino también hacer la memoria de la participación social, que las nuevas generaciones sepan que los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones radiográficas, ¿no? O sea, en Argentina, ¿cierto?, generan, bueno, en Uruguay, esa construcción hace que se convoque nuevamente un Congreso del Pueblo en 5 ejes, para que todo el mundo sepa que son fundamentales. Hay un eje de derechos humanos, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión de el Estado y la nueva agenda de derechos y la democratización en ese sentido. El tema de la convivencia social, que tiene que ver hacia lo que implica una vida libre de violencias, digamos, ¿no?, y discriminaciones. El eje del marco jurídico, que tiene que ver con el tema de la democracia, la transparencia, la participación política. Pensemos que Uruguay es el único país que después de la dictadura no tuvo reforma constitucional. Todos los demás países de América Latina sí lo tuvieron, ¿no? La importancia de qué tipo de reformas institucionales necesitamos para que se viabilicen conquistas de derecho como hubo en otro momento. El eje de desarrollo productivo, todo el tema que tiene que ver con el trabajo, la inclusión y lo socioeconómico. Y finalmente el eje de las políticas sociales, que tiene que ver con el sistema de bienestar. Estos 5 ejes se lanzan al comienzo muy desde el acuerdo de la Intersocial, donde participan a nivel nacional
Y una de las discusiones que hay es que estaba muy desde arriba hacia abajo. Yo creo que esta crítica hay que hacerla, ponerla sobre la mesa, porque es la que deviene también en buscar otras interlocuciones, ¿no? Es decir, que los procesos de un Congreso del Pueblo como fue el 65 fue la expresión de la base social, de la participación que se aunó esfuerzos y terminó en una instancia realmente con muchos actores. Bueno, sabemos que hoy hay una relativa crisis de la participación de las organizaciones tradicionales muchas veces, o de las formas tradicionales de participar y organizarse, ¿sí? Pero a la vez vemos que hay 100.000 mujeres que el 8 de marzo marchan, claro, o el 20 de mayo por la memoria, o el 25 de septiembre por la diversidad. Entonces lo que estamos viendo es que necesitamos generar procesos que pongan en relación estas instancias justamente de hacer del Congreso del Pueblo un instrumento para construir nuevos mecanismos de conquista o reconquista de derechos, porque estamos viviendo en los últimos 3, 4 años un proceso de pérdida de derechos a nivel social en Uruguay, ¿no? Es decir, bueno, entonces las organizaciones sociales necesitan de alguna manera dialogar con la ciudadanía y ser expresión de esas más necesidades, ¿no? Hoy emerge la cuestión del problema del agua, que está ligado al tema ambiental, está ligado a una cosa increíble, ¿no? Ningún uruguayo o uruguaya creía que íbamos a tomar agua con sal o agua ya no potable, ¿no? Entonces, claro, o el hecho de que se esté visibilizando la violencia, que estemos viendo gente en calle, pero por montones, fruto de la droga, fruto de la salida a la cárcel, fruto de la salud mental, ¿sí? O sea, que estemos percibiendo de que las empresas públicas que estructuraban el desarrollo del país, en parte van pasando a ser cáscaras en las cuales se cambia la lógica y pasa al mercado cosas que deberían estar en las garantías de derechos, ¿no? Bueno, el tema ambiental, lo decíamos, es clave, el tema de género es clave, el tema de la diversidad es clave, el tema de la situación de las personas en situación de discapacidad y los cuidados, ¿no? O sea, la pérdida. Digo todo esto, ¿por qué? Porque el Congreso del Pueblo en esta fase va a tener una complejidad y diversidad que no tuvo el primer Congreso del Pueblo, porque estuvo muy situado en lo socioeconómico o en la variable capital-trabajo, digamos, claro, ¿no? Y organización popular. Hoy, fruto, sí, de años de procesos de construcción democrática de nuevas agendas que no se tienen que disociar de las viejas agendas, porque no es un tema solo de reconocer colectivos sin distribuir socioeconómicamente para que se acceda a la igualdad y a la equidad, ¿no? Entonces, bueno, estos debates. Y otro de los debates que algunos introducimos, que nos parece clave, tiene que ver con los cambios de las subjetividades y el cambio cultural. Muchas de las cosas que no estamos entendiendo es qué está pasando, por qué sectores populares que están perdiendo derechos, sin embargo, se adhieren a formas políticas, ¿no? Y pensemos a Argentina también, claro, ¿no? O sea, se adhieren a formas políticas que los sitúan en la sumisión, en la explotación, en la dominación, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar los procesos de emancipación? Y acá hay un cruce que no es menor, que tiene que ver con que los procesos productivos, las formas del trabajo y los cambios tecnológicos están instalando una nueva subjetividad. En pocos años las formas del trabajo van a cambiar, ¿no? Yo estoy participando en la Comisión justamente también de Trabajo y Desarrollo Productivo con la de Derechos Humanos, y uno de los temas que hay que distinguir fuertemente es las formas del trabajo y el empleo. El empleo va a cambiar muy rápidamente, ya está cambiando, y por tanto no es un problema de distribuir empleo, lo que hay que discutir es cómo distribuimos capital, porque hay una gran acumulación de capital. Lo que yo escuchaba al final de Taján es qué tipo de impuestos distribuyen capital efectivo, y acá digamos la renta básica, por ejemplo, y acá ligamos las nuevas formas de continentación que tiene que haber a la inclusión en el mercado laboral, que tendría que no ser en todo el ciclo de la vida, podría ser a partir de los 25 años hasta los 50, pero que existan sistemas que amortigüen para estudiar hasta los 25 en todo caso, o de formación, y que exista un manejo del tiempo libre distinto, pero que esté como fruto de la distribución de capital, ¿no? Entonces el 1 de mayo se plantea bajar la jornada laboral, pero bajar la jornada laboral no puede ser bajando salario, pero tampoco puede ser sin cambiar la estructura cultural, porque si es bajar la carga horaria y el trabajador tiene un salario menor, va a buscar otro trabajo, y entonces trabaja 12 horas. Las formas vinculadas
a liberar tiempo para el cuidado de la familia y todo se transforma en otra forma de ingreso, ¿sí? O aún más, poner bajo sospecha el sistema del consumo y el consumismo, es decir, el sistema mismo nos pone en formas de dominación y explotación. Entonces, el Congreso del Pueblo tiene que ser un espacio de proceso de discusión, que ni termina ahora en agosto, septiembre y octubre, pero sí tiene que ser antes del proceso electoral para que no se confunda con lo partidario, pero que dé continuidad al fortalecimiento de las organizaciones. Y acá uno de los grandes temas es cómo las organizaciones construyen debate democrático dentro de sí, los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones de base, porque si no, tenemos un problema, estamos disociándonos. Y es en ese contexto que en una reunión de la Intersocial Nacional, que yo había ido por la Intersocial de la Costa y por ADUR, por la Asociación de Docentes de la UDELAR, el presidente del PICNT, el Turco Abdala, me plantea, dado que tú estás vinculado a los temas de iglesia, ¿a la iglesia le interesará el Congreso del Pueblo? Y entonces digo, mira, yo creo justamente que tenemos que abrirnos a la mayor cantidad de actores posibles, y estoy seguro que sí, porque en el caso de Uruguay, la iglesia estuvo vinculada al origen de las cooperativas, al origen de los sindicatos también, estuvo en la defensa de los derechos humanos, por tanto, iba a encontrar interlocución. Y ahí le planteamos al presidente de la Conferencia Episcopal, Arturo Fajardo, que es el obispo de Salto, y al obispo secretario de la Conferencia Episcopal, que es el obispo de Canelones, y al de arzobispo de Montevideo, el cardenal Sturla, les pareció muy interesante. Bueno, fuimos a esa reunión, yo fui como facilitador en todo caso de OBSUR, que es un centro de documentación que va a tener compromiso para crear en este caso algunos puentes, y ahí justamente la Central de Trabajadores, digo, ¿no? A través de Marcelo Abdala y de Elvia Pereira, plantearon la importancia de los compromisos humanistas en el territorio para que el debate del Congreso del Pueblo adquiera tradiciones que les son comunes al derecho, y bueno, y ahí uno de los temas que nosotros planteamos para ese puente fueron las 3 T del Papa Francisco, ¿no? O sea, tierra, techo y trabajo, que se van a transformar en un marco de diálogo entre los obispos católicos y la Intersocial a través del PICNT y de FUCBAN, digamos, ¿no? Para que la problemática del trabajo encuentre espacios de intercambio, reflexión y análisis. Elvia Pereira planteó con mucha claridad la cuestión de el tema del ambiente y el tema del agua, ¿sí? Y ahí, en ese planteo, los obispos le plantearon que se creó la red CHAC, que es la red del Gran Chaco y el acuífero guaranítico, que agarra el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, el norte argentino y el norte uruguayo, que va a ser un espacio de interlocución importante. Salió la temática también de la violencia, el narcotráfico y la desestructuración social, ¿no? Y, bueno, la necesidad de construir mecanismos de diálogo en torno a ese tema, y ahí se planteó de que se ha creado una red que yo he hablado acá en la columna, la Alianza para el Desarme y la Justicia Social, en un espacio ecuménico de Colombia, en el cual participa desde el apoyo del gobierno de Petro, el gobierno de Brasil, las organizaciones sociales y movimientos sociales y eclesiales de América Latina, México también, y bueno, ese sería un marco. Luego FUCBAN, para cerrar con lo que sucedió ahí, Gustavo González trajo a colación que el origen del cooperativismo en Uruguay estuvo ligado a anarquistas y cristianos, y que en la mayoría de las cooperativas esto tuvo un peso muy importante, y que, bueno, era una posibilidad de generar puentes. Lo que se produjo es que convinieron mutuamente entre un espacio y el otro, y se ven en las redes que se retuitearon, lo cual no es común, no digamos, ¿no? En la lógica, ¿no? O sea, descolocó a unos y a otros, a tirios y troyanos, ¿no? O sea, ¿por qué? Que el cardenal Sturla retuiteara a un comunista y un comunista al cardenal Sturla, todo eso generó una cosa muy interesante, o que el obispo de Salto invitara al presidente de FUCBAN a discutir con la problemática del litoral argentino, el cooperativismo, la participación social, ¿no? Bueno, entonces,
Creo que esa instancia en sí misma tiene un valor, y es que si el Congreso del Pueblo quiere ser expresión de las prácticas organizadas, hay que ligar en el territorio. Hoy hay que ligar también con otro tipo de organizaciones, con los temas de la diversidad, los temas de género, los temas de discapacidad, ¿sí? Porque si no, el Congreso del Pueblo no va a ser expresión de la participación popular y social, y está costando muchas veces en las organizaciones que están mirándose a sí mismas o solo referidas a su problema. Claro. ¿Sí? Entonces, la problemática de la infancia y la adolescencia, que estuvo muy presente en el diálogo que tuvieron estas organizaciones con los obispos, es, bueno, ¿qué se hace para que la infancia y la adolescencia pueda tener oportunidades, ¿no? Tenga posibilidades efectivas? Y ahí surgió de parte de los obispos una cosa interesante que cayó muy bien en la intersocial, es cómo contribuir a políticas de Estado. Es decir, no solamente a las variantes de los cambios de gobierno, ¿no? Es decir, cómo aportar y asegurar derechos que deberían ser comunes a todas las personas y colectivos en Uruguay. Entonces, bueno, poco redondeando, me parece que el tema del Congreso del Pueblo, y en las próximas yo voy a invitar a gente distinta de distintas organizaciones vinculadas al Congreso del Pueblo, y también a abrir a que los uruguayos y uruguayas que están en el exterior puedan aportar su experiencia, su historia, si estuvieron vinculados al Congreso del Pueblo del 65 o 2008, y cómo ligar, por ejemplo, la voz de los uruguayos en el exterior con el Congreso del Pueblo. Una cosa que yo presenté y es, hay un derecho que está cercenado, que es el voto de los uruguayos en el exterior, digamos, ¿no? Y así hay tantos temas que deberíamos poner sobre la agenda y que el Congreso del Pueblo los pusiera sobre la mesa como una agenda común de la sociedad uruguaya. Ahí está, clarísimo, Nelson, como siempre, bueno, valioso el aporte para la reflexión, para seguir pensando y también digo, ahí invitaste a meter cabeza a todos los y las uruguayas residentes, por lo menos digo, acá en la Argentina, que estén escuchando ahora el programa, y bueno, realmente los desafíos que se vienen. Algo concreto, ¿está instrumentado cómo es la participación del Congreso? Sí, a ver, el Congreso está convocado, ¿sí?, en el marco de la Intersocial Nacional, donde están PCNT, FUBAN, los grupos feministas, la diversidad, todos los actores que socialmente están participando. Ese espacio construyó 4 documentos que se han difundido. Se espera que las intersociales locales y territoriales, yo hablo de la intersocial de la costa, donde participan delegados de distintos sindicatos, organizaciones de base, de la parroquia, de la diversidad, de lo que sea, entonces debatan cuáles son los problemas locales, que cada intersocial del país, hay 4 o 5 en Montevideo, Paysandú, Rivera, ¿no? O sea, podría haber también, como digo, del exterior, no sería nada mal que se enviara, ¿no? Claro. Propuestas a tener en cuenta. Entonces, desde los documentos que se elaboraron a nivel central, se mandan como estructurantes. Ahí se configuraron esos 5 ejes de comisiones que se reúnen una vez por semana y van desde, yo voy por ADUR, ¿no? O sea, por los docentes de la Universidad de la República. Otros van, pero también, en mi caso, voy por la Intersocial de la Costa, y ahí se va a sintetizar, por ejemplo, en el subeje de trabajo, se está discutiendo esto que yo decía, distingamos trabajo y empleo, porque estamos en transformaciones, que no es simplemente discutir más o menos empleo. Perfecto. ¿Qué formas de cadenas de valor? ¿Qué formas de paradigma va a haber? ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? ¿Cuál es la cultura del trabajo que hoy se requiere distinta a otro momento, digamos, ¿no? Y así en derechos humanos, así en convivencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso se va a sintetizar documentos que a fines de junio tendrían que tener una síntesis de todas esas participaciones. Se van a devolver a la base, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a todo. Van a volver en fines de julio, y la idea es, la agenda primaria era que en agosto iba a haber una instancia de debate de todo eso. Probablemente se alargue y se entiende como proceso. Por tanto, cada mojón de estos tiene que incorporar mayor participación,
mayor debate, mayor capacidad crítica, porque sí tenemos que reconocer, hacer una autocrítica de los que participamos en todas las organizaciones. Hay mucho gueto, hay mucha burbuja, tenemos que romper burbujas. Esto que yo hice entre los obispos y las organizaciones sociales es romper burbujas. Mis amigas feministas me decían, ¿qué locura estás haciendo? ¿No? O sea, después, bueno, está bueno. Entonces hay que romper burbujas, ¿no? Construir sinergias. Ahí está. Esa es la idea. Ahí está.